Muy buenas tardes, muy buenas noches por acompañarnos. Es un gusto darles la más cordial bienvenida, como siempre, a este programa de investigación y de estudios de postdoctorado en Derechos Humanos del Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos. Como siempre, agradecer la asistencia y participación de nuestros queridos alumnos ya próximos a egresar de la tercera generación. Ya estamos con un pie en el Congreso Internacional en París, ahorita en marzo, donde se presentarán los trabajos de investigación, todos temas muy interesantes relacionados con derechos humanos, cuestiones de discurso de odio, derecho humano a la salud, derechos humanos y educación, acceso a la justicia, en fin, una serie de temas verdaderamente importantes, contando con la participación de expertos, por supuesto, de los integrantes de la tercera generación, que no solamente son del Estado mexicano, sino también tenemos el gusto de que nos acompañen en Colombia, en Ecuador, en Argentina. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Por supuesto, también darles la más cordial bienvenida, como les hemos mencionado, ya en marzo cerramos el programa de la tercera generación con el Congreso en París, pero también comenzamos la cuarta generación con mucho éxito, con muchas ganas, con gente también de un alto perfil que nos va a honrar en desarrollar los trabajos ahora de marzo al marzo del próximo año, con estancia internacional en la Universidad de Roma, igualmente con el cuarto Congreso Internacional de Derechos Humanos. Así es que bienvenidos, muchas gracias a todos, a todas, los invitados de la cuarta generación. Y también me da mucho gusto tener en esta sesión a personas muy, muy dedicadas en el ámbito del tema de las niñas, niños y adolescentes, quienes están próximos a certificarse por parte de la Secretaría de Educación en México y el CONOCER, que es el Organismo Nacional de Competencias Laborales, para obtener una certificación como expertos en temas de atención a niños, niñas y adolescentes, que se les hizo la invitación para acompañarnos hoy, derivado al tema que nos invita sobre la reflexión inherente al principio del interés superior de la niñez. Verdaderamente es un tema muy importante, un tema transversal, un tema necesario, un tema por demás trascendente en los esquemas de los grupos de atención prioritaria. Y qué mejor contar con una gran académica, investigadora, como lo es la doctora Gloria Abeces Solano, que nos hace favor de acompañarnos en esta sesión, a quien le damos igualmente la más cordial bienvenida y agradecerle que esté con nosotros. La doctora Abeces es magistrada federal en retiro, presidenta de la Asociación de Mujeres Magistradas y Juezas. Tiene estudios de licenciatura en Derecho por la Universidad de Guanajuato, asimismo estudios de posgrado en maestría en Derecho de Amparo y doctorado en Derecho Constitucional. Es académica, investigadora, y me da muchísimo gusto también mencionar que es egresada de la segunda generación de este programa de postdoctorado en Derechos Humanos, y me consta que con la gran trayectoria, honestidad y sensibilidad de la doctora Becia, ha sido una acérrima defensora de lo que estamos viviendo en México en temas de decadencia en impartición de justicia. Ella y un grupo más de juzgadores y juzgadoras, quienes se han puesto la camiseta por defender verdaderamente el Estado de Derecho por encima de intereses personales, y ajenos sobre todo a lo que debe de ser una justicia pronta, expedita y derivada y fundamentada con derechos humanos. Así es que bueno, pues bienvenidos nuevamente, bienvenidas, muchas gracias. Doctora Gloria, pues te cedo el uso de la voz y nuevamente te agradezco que hayas aceptado estar esta tarde, noche con nosotros. Adelante, por favor. Doctor Arellano, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor poder platicar con los compañeros de esta generación de doctorado de investigación. Y bueno, pues sin más, pasamos al tema que nos ocupa el día de hoy, es referente al interés superior de la niñez y la adolescencia. Gracias, doctor.
Bien, creo que debemos comenzar esta charla con algunas cuestiones relacionadas con la terminología, porque habrán ustedes escuchado de manera frecuente que cuando nos referimos a niños, lo hemos hecho con el término menores. Entonces, sobre eso quiero iniciar la primera parte de nuestra participación en esta reunión. A través del lenguaje, nosotros sabemos que se construyen las sociedades, las culturas y, por supuesto, las relaciones de poder y dominación. Por ello, la selección de las palabras y los discursos no es una mera decisión semántica, ya que influye en el modo en que las personas perciben al mundo y tiene consecuencias sobre el actuar diario. Incluso tiene consecuencias en las personas a quienes nos dirigimos, la terminología que utilizamos al referirnos a esas personas. Eh, las relaciones de poder, lo han señalado tratadistas, en el orden simbólico, como el tema del lenguaje, suelen reforzar y reproducir las relaciones de poder en la estructura del espacio social. Eh, en esta parte de la plática vamos a tratar de exponer la evolución de la denominación hacia niñas, niños y adolescentes y las razones por las que se recomienda que abandonemos el término, la palabra menores cuando nos referimos a niños, niñas y adolescentes y las razones por las que se recomienda desde el derecho internacional abandonar el término menores en las comunicaciones y en las interacciones de las personas en general, de los profesionistas, del uso cotidiano y bueno, desde luego, desde el campo del derecho. Por muchos años, el lenguaje utilizado para nombrar a los niños, niñas y adolescentes ha sido uno que parece otorgarles una condición de incapacidad. El arraigado vocablo menor implica una situación de relación en la que siempre habrá entonces un mayor, es decir, hace referencia a una comparación con algo que se considera jerárquicamente superior, esto es, las personas adultas. Por tanto, se transmite un mensaje de inferioridad que en ciertas situaciones puede resultar discriminatorio. En el ámbito jurídico, la utilización del término menor como sustantivo revela una visión tutelar hacia las personas que las limita en su autonomía. Eso en el mejor de los casos, el ámbito tutelar, la visión tutelar. Pero en lo cotidiano, cuando nos referimos a una persona como menor, definitivamente le estamos dando un trato de persona con carencia de capacidades. Entonces, por eso, desde el derecho internacional es que se considera la palabra menor como si estuviéramos hablando de personas en sentido negativo, discapacitadas o incapacitadas. Esta idea de incapacidad difundida en el imaginario jurídico afecta el reconocimiento de los derechos otorgados a las niñas, los niños y adolescentes. Al mismo tiempo, refuerza una construcción social que los coloca en una situación de dependencia para tomar sus propias decisiones, incluida su capacidad de diálogo en los asuntos legales que les afectan. Así, dicha construcción perpetúa prácticas negativas y discriminatorias que en diversas ocasiones se traducen en la violación de sus derechos humanos. Cuando no hemos de recordar ocasiones en las que pláticas de familia simplemente hasta los excluimos totalmente a grado tal de vete a tu recámara. Esas no son pláticas de niños y bueno, en general podríamos pensar que a partir de esos conceptos lo que hacemos es relegar, discriminar a los niños. Podemos decir que es necesario abandonar la expresión menor y sustituirla por el término que corresponda a cada caso concreto. Es decir, si estamos hablando de niñas o estamos hablando de niños, si lo queremos referir a género, o cuando hablamos de adolescentes, que ya es una palabra genérica, y no hay una palabra en femenino o en masculino para referirse a los adolescentes, sino que es un vocablo genérico. Entonces es fundamental que nos refiramos con estos términos para reconocerles como titulares de derechos,
Además, en tanto que el derecho también tiene alcances constitutivos, el que las personas juzgadoras y todas las personas profesionales que nos relacionamos con los niños, los nombremos en sus relaciones como personas con autonomía propia, ayuda a comunicar a la sociedad en general la necesidad de un cambio de visión de las relaciones que se establecen entre la adolescencia, la infancia y la adultez. Cuando hacemos referencia a niñas, niños, es necesario hacer una distinción entre el alcance del término de los instrumentos internacionales de derechos humanos y la normativa nacional. Tenemos la Convención de Derechos de los Niños, que en su artículo primero señala, se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años de edad. Respecto de esa definición, es necesario abandonar dos cuestiones principales. El término ser humano evidentemente incluye tanto a niñas como a niños e infancias no binarias. En ese sentido, tenemos que el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, que nosotros conocemos por sus siglas UNICEF, con la aprobación del Comité de Derechos del Niño, eh, emitió la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño en una versión para los niños, en la que establece que el término niño incluye tanto a los niños como a las niñas y adolescentes de distinto género. Esa precisión también la realiza la Corte Interamericana de Derechos Humanos en una opinión consultiva, que es la número 17, diagonal 2002. Si bien en la traducción al español del término niño se utiliza una lógica del masculino como genérico, debe recordarse, tal como se mencionó en el protocolo para juzgar con perspectiva de género que expidió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México, que emplear palabras en masculino para generalizar es una práctica androcéntrica que invisibiliza y excluye a las mujeres y personas de las disidencias sexogenéricas. De esta manera o de esta forma, se sugiere que a las personas juzgadoras en particular se refieran a las personas de la infancia y la adolescencia según sea el caso, atendiendo a las notas diferenciadas de género para reconocerlas en su plenitud como personas titulares de derechos humanos. Parecerá quizás hasta excesivo que tengamos que hacer la diferencia entre si es niña o es niño, pero hemos encontrado conflictos jurídicos en los que se patentizan cuestiones no solamente de sexo entre niño y niña, sino también de identidad sexual. Es decir, habrá adolescentes, por ejemplo, que prefieran una identidad sexual distinta a la el sexo con el que nacieron y prefieren ser llamados de acuerdo con su identidad sexual. Y sí debemos de ser precavidos en cuanto a cómo nos referimos a la persona en el documento jurídico, que bueno, es la especialidad que yo tengo en el derecho, porque precisamente a ellos sí les importa y sí los hace sentir o reconocidos o discriminados. Por ejemplo, me ha tocado ver que cuando nos referimos en una sentencia por ejemplo, en un juicio de amparo, nosotros le decimos quejoso a la persona que promueve la demanda de amparo, entonces le decimos el quejoso, y podría ser una mujer o podría ser una niña, y nos hemos acostumbrado a invisibilizarlo. Pero si el que promueve la demanda de amparo es una persona del sexo masculino, sea niño o sea adulto, si le decimos la quejosa, le genera una notable molestia que se refieran a él en género femenino. De manera que yo creo que no debemos de invisibilizar el género o el sexo de la persona que tenemos enfrente o que acude a pedir que se imparta justicia. La segunda cuestión a tener en cuenta respecto de la definición de la Convención sobre Derechos de los Niños es que no realiza una distinción sobre las edades comprendidas respectivamente para la infancia y para la adolescencia. De este modo se entiende que los derechos que se reconocen en esa convención son aplicables tanto a niñas y niños como a adolescentes. En diversos sentidos, tenemos que ya cuando vamos a la Ley General sobre Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, se señala que al hablar de niños y niñas,
se hace referencia a aquellas personas que oscilan entre los 0 y los 11 años de edad, mientras que las personas adolescentes son aquellas que tienen entre 12 años cumplidos y menos de 18 años. Después de 18 años en México, cumplidos los 18, es que la Constitución ya les reconoce personas con todas sus capacidades de reconocimientos de derechos y el goce, el ejercicio de esos derechos y como personas adultas. En los protocolos que se han expedido en México por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se distingue entre el grupo de la infancia y la adolescencia según los rangos de edad que se han señalado por la Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. También es de relevancia tener en cuenta que en caso de no tener certeza sobre la edad de la persona, se presumirá siempre que es menor de 18 años, mientras que si la duda se refiere a la pertenencia al grupo de infancia o a ser adolescente, se presume que se está ante alguien que tiene menos de 12 años. Otra diferenciación pertinente es la que hace el comité en cuanto a la primera infancia. Esta abarca desde el nacimiento y el primer año de vida, pasando por el periodo preescolar hasta la transición al periodo escolar. Entonces, atendiendo las diferencias entre regiones y países, esta etapa comienza con el nacimiento y continúa hasta los 8 años, la primera infancia. Ahora bien, en la doctrina jurídica se presenta una controversia sobre la utilización del término infancia como sinónimo de niñas y niños o inclusive como un concepto o un término neutral. Y adolescencia es el otro grupo, como un sinónimo de personas adolescentes. Esto es así porque algunas veces se considera que esto puede confundir la titularidad individual de derechos con los derechos de la colectividad. Sobre ese tema, se ha sostenido que es necesario realizar las distinciones correspondientes entre derechos de la colectividad, es decir, la infancia y adolescencia, tomados como colectivo, como puede ser el derecho a un ambiente sano o también la diferencia con derechos individuales, como el derecho a la alimentación, a la familia, al nombre, a la identidad, entre otros derechos humanos. No obstante, no se puede dejar de observar que puede haber dos cuestiones, que tanto los derechos colectivos como el derecho a un ambiente o a la cultura tienen una dimensión de impacto individual, como que los derechos individuales, el derecho a tener una familia, el derecho al nombre, el derecho a la identidad, el derecho a la vivienda, también puede tener una dimensión colectiva que los haga exigibles por el grupo en conjunto. Y la segunda cuestión a tener en cuenta es que existen personas dentro de las infancias y adolescencias que no se identifican con el sistema sexo o género que se les asignó al nacer y que inclusive no se identifican con la definición binaria de los géneros. Esto nos lleva o esto amerita un cuidado particular al momento de nombrarles dentro de actuaciones o bien cuando se les atiende en consultorios médicos, o bien cuando se les atiende en las escuelas, debemos de tener el cuidado de observar la identidad de cada una de las personas. Habrán escuchado ustedes quizás que en algunos estados, en algunos países, en algunas entidades federativas, ya se han presentado conflictos en función a si los niños o los niños, niñas o adolescentes se identifican con un género distinto al sexo con el que nacieron y no quieren entrar al baño de las niñas, los que nacieron con sexo de niñas, o no quieren entrar al baño de niños, los que se identifican como niñas o como de la comunidad LGBT, y entonces se han generado conflictos jurídicos que han tenido que ser definidos por tribunales e inclusive por las altas cortes, en cómo debemos
dirigirnos hacia las personas que presentan esas características, cómo debemos de ser cuidadosos en el trato individual de cada una de las personas, sean niñas, niños o adolescentes. Esto es específicamente aplicable para aquellas infancias o adolescencias que no se identifican de manera binaria, con quienes se recomienda utilizar pues lo que hemos visto mucho en debate, con una terminación para referirles. Ahora ustedes verán que se escribe inclusive para decir, no decir niñas y niños, a veces se utiliza un arroba en lugar de la O de la A para poderse referir de manera genérica. El conocimiento y la correcta utilización del lenguaje dentro de la tramitación de un juicio o el llenado de un expediente o la atención en la escuela, eh, pues cuando se involucren niñas, niños o adolescentes, no solo les reconoce como titulares de derechos, sino que implica respetar el principio del interés superior, además del de igualdad y no discriminación. Por ello, es recomendable que en las actuaciones judiciales, en los expedientes que se tramiten por autoridades administrativas o por médicos o por autoridades escolares, que involucren a niñas, niños y adolescentes, se les nombre atendiendo las particularidades ofrecidas y que hemos venido comentando en esta breve charla, y se supere el uso del término menores, porque de acuerdo con una perspectiva de derechos humanos y de infancia, es la forma más adecuada para garantizar de manera integral los derechos de la infancia y de la adolescencia. Entonces, no ha sido fácil esta concepción, aunque pareciera algo que pudiera ser rutinario. Les podría poner, por ejemplo, el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las primeras jurisprudencias que expidió en función del interés superior de la niñez, se refería al interés superior de los menores. Y cuando hablaba de niños en diferentes circunstancias, niñas, niños en diferentes circunstancias, por ejemplo, cuando había que decidir quién iba a ejercer la custodia, cuando había que decidir temas relacionados con escolaridad y violencia en las escuelas, se refería en las sentencias a las niñas y niños como menores. Y ahora, ante este reconocimiento que se hace desde el derecho internacional, es que las subsecuentes jurisprudencias, las subsecuentes sentencias, ya tienen el término concreto de niña, niño o adolescente. En el ámbito internacional no hay un consenso sobre las necesidades de las niñas, niños y adolescentes para mejorar su desarrollo, ni sobre cuáles son los ambientes que lo propician de una mejor manera. Incluso ni siquiera hay un consenso general del momento en que finaliza la infancia y comienza la adolescencia, o el momento en que se transita de esta última a ser una persona adulta. Sin embargo, en la Convención sobre Derechos de los Niños, en su artículo quinto, debemos recordar que se establece que debe haber una armonía entre la dirección y orientación que debe brindarse a las niñas, niños y adolescentes, y la evolución de sus facultades con el fin de que ejerzan sus derechos. Para comprender el alcance de la evolución de esas facultades, podríamos considerar como temas centrales que hay diversas teorías que han explicado el desarrollo infantil y la evolución de las facultades de las niñas, niños y adolescentes, y algunos mecanismos de defensa que pueden presentar las niñas, niños y adolescentes cuando se encuentran en situaciones que les provocan estrés, angustia, tristeza o miedo, como podrían ser, por ejemplo, un cambio de domicilio, un cambio de custodia o incluso la participación en un proceso judicial. Para cualquiera de esas hipótesis que puedan generar en las niñas, niños y adolescentes este tipo de estrés, de miedo, y que a su vez genere reacción, deben tenerse en cuenta cómo están reaccionando los niños y también niñas, niños y adolescentes, y cómo vamos a
a plantearles cada situación de problema que se presente. Inclusive, en mi experiencia, mientras no les expliquemos aquella situación por la que van a pasar, diría yo el ejemplo que he vivido más, el de enfrentarse a su participación en un proceso judicial, sea como víctimas, sea como testigos. Si no les explicamos, los niños generan un gran estrés y difícilmente podremos obtener un desarrollo de una diligencia judicial fluido. Pero para ello, pues tenemos en este protocolo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación expidió en función de niños, niñas y adolescentes en cuanto a su participación en procesos judiciales, que nos habla de que podemos y debemos tener un espacio específico en donde las niñas, niños o adolescentes que vayan a participar en un proceso deben de estar en un lugar donde estén ellos con una persona adulta que puede ser su madre, su padre o aquella persona que ejerza la representación legal o aquella persona a la que le tengan mucha confianza o algún familiar, pero además con algún experto en psicología que pueda ir preparándolos para su participación en los juicios. Hay líneas investigativas que otorgan una gran relevancia a la interacción entre el papel activo que desempeñan las niñas, niños y adolescentes en su propio desarrollo y el entorno que les rodea, sean personas adultas u otras niñas, niños o adolescentes con mayores capacidades. Así tenemos que el aprendizaje social es la manera más efectiva para lograr el desarrollo de competencias. Es un aprendizaje que se lleva a cabo a partir de la interacción y la participación, pues es justo mediante sus propias actividades y la comunicación que establecen con las demás personas que les rodean para llegar a conocer y comprender el mundo. Entonces, desde luego que vamos a considerar en cualquier situación en que se vean involucradas niñas, niños y adolescentes, pues el contexto en que se desarrollaron, el contexto que están viviendo. El contexto en que se desarrollaron es relevante como para saber y poder comprender cuál es el grado de comunicación que podemos tener con niñas, niños y adolescentes. La importancia de crecer en una familia, en un ambiente que pues todos quisiéramos que sea de felicidad, amor y comprensión, es una necesidad reconocida tanto por la Convención sobre Derechos de la Niñez como por la Constitución mexicana. Por ello, es relevante prestar particular atención al tipo de relación familiar que tienen las niñas, niños y adolescentes involucrados en un caso concreto. Y aquí nos podríamos preguntar, ¿son relaciones estables que le brindan amor, seguridad, reconocimiento y responsabilidad? ¿O por el contrario? ¿Esas necesidades se ven satisfechas dentro del núcleo familiar o las satisfacen en otro núcleo o no las reciben de ningún núcleo? Inclusive tampoco las reciben del escolar, donde todos sabemos que ha sido de relevancia el tema del bullying escolar, que a veces no solo resienten los niños la violencia en la familia, sino que además, es decir, le sumamos la violencia que reciben en la escuela y en cualquier otro contexto en que se desenvuelvan. Bueno, pues puede ser que no exista el núcleo familiar o en el que se desarrolle la niña, niño o adolescente. eh, no sean personas atendidas. Y esto desde luego que impactará en la evolución de sus facultades y del conocimiento que tienen del mundo y su pleno desarrollo. Así podemos ver que un niño que vive en situación de calle tiene un desarrollo de habilidades distintas de un niño que se desarrolla en un núcleo familiar estable. Y cuando hablamos a un núcleo familiar estable, no necesariamente hablamos de la familia tradicional de mamá, papá y hijitos, sino que también podemos hablar de cualquiera de las formas de familia que hoy conocemos, que al menos en México he visto una clasificación de al menos 8 tipos de familias distintas, pero que me he encontrado que otros países tienen
núcleos familiares de compuestos por personas distintas. ¿A qué me refiero? Puede ser que el núcleo familiar sea pues una mamá soltera y el niño, niña y adolescente y sus hermanos, o a lo mejor la familia también la integra la abuelita, o a lo mejor el núcleo familiar se integra con el papá, los niños y la abuelita, o a lo mejor se integra con dos personas que son pareja del mismo sexo, sean hombres, sean mujeres y los niños. ¿Verdad? Entonces, bueno, también hay las parejas, perdón, las familias en las que encontramos el poliamor y los niños. Entonces, encontramos diferentes tipos de núcleos familiares. Eh, También resulta esencial para el desarrollo de los niños, de las niñas, niños y adolescentes, el juego. Es decir, que en el contexto familiar en que se desenvuelvan, puedan tener pues las posibilidades de tener esparcimiento. Es decir, que puedan tener con quién jugar, a qué jugar. Y bueno, pues aquí hemos visto ordinariamente en los últimos años que los niños desde chiquitos ya están jugando con el celular, ya están jugando con la tablet, ya están jugando con la laptop o con la computadora y que tienen poca relación con las personas que les rodean. Entonces, bueno, aquí yo vería que pues es bueno que tengan el ejercicio del esparcimiento a través de toda la tecnología, pero también es importante ver si las niñas, niños o adolescentes están teniendo una verdadera comunicación con las personas que les rodean en su contexto familiar, en su contexto escolar, en el contexto de la colonia donde viven o del pueblo donde viven. Entonces, todo esto tendríamos que analizarlo cuando estamos en trato con niñas, niños o adolescentes. La educación es otra manera en que pueden desarrollar su máximo nivel posible de competencia para la participación social y económica dentro de su entorno. Sin embargo, el contexto suele complicar el acceso a ese derecho. Otros factores que influyen en el rendimiento educativo de las niñas, niños y adolescentes son la condición social y económica de los padres y madres o personas cuidadoras, el ambiente abusivo que puede existir en la escuela, ya sea por parte de las personas docentes o de los mismos niños, niñas y adolescentes que sean sus compañeros de aula o del conglomerado de la escuela o los planes educativos que tienden a priorizar el aprendizaje cognitivo sin atender la complejidad del desarrollo de las capacidades de las niñas, niños y adolescentes. Eh, las personas juzgadoras, al momento de conocer asuntos que puedan afectar los derechos de niñas, niños y adolescentes de manera o directa o indirecta, tenemos la obligación de analizar el particular desarrollo de facultades cognitivas, emocionales y sociales que tenga la infancia involucrada en el caso concreto que se esté estudiando y esté pendiente de resolver. Para lograr ello, es relevante la participación de personas especialistas en infancia y adolescencia en ciertos momentos del proceso judicial, lo que pues tiene gran relevancia para el desenvolvimiento de la niña, niño o adolescente en un proceso. También es importante considerar, como se hace en algunas legislaciones, que dependiendo del tipo del problema jurídico, habrá que ver la necesidad de designar personas que lleven la asesoría jurídica de los niños cuando pueda haber conflicto de intereses entre los padres o bien entre los quienes tienen a su cargo la tutela o bien entre quienes los cuidan. Por ejemplo, si tenemos un caso de divorcio, que se está resolviendo en algún juicio, ¿verdad? Desde luego tendrá que atenderse los derechos de los niños de esa familia, de esa pareja que se va a separar y a divorciar. Pero, por ejemplo, en un juicio de amparo, no podría representar la madre ni el padre a los niños.
A los niños tendría que representarlos un asesor jurídico para que no haya conflicto de intereses entre los que realmente están contendiendo, que son las personas que se están divorciando. Aquí resulta muy interesante que les platique que hay juicios en los que las partes contendientes no son los niños. Las partes contendientes son el papá y la mamá, por ejemplo, o los papás y los abuelos. Y resulta ser que tenemos que observar todos los derechos de los niños para poder resolver un juicio, aunque los niños no sean parte en el proceso. Eso es lo que ocurre en México. Bien, hay principios rectores en el tema de niñas, niños y adolescentes que están a cargo de autoridades judiciales. Por ejemplo, tenemos que el interés superior de la infancia debe ser considerado como primordial en todas las medidas concernientes a las niñas, niños y adolescentes. El segundo principio sería que se respeten los derechos de las niñas, niños y adolescentes y se asegure su aplicación sin discriminación. Y aquí haría un paréntesis, no solamente que se dicten medidas para que se respeten sus derechos, sino que se vigile que se cumplan esas medidas que se decreten por autoridades judiciales. Otro principio sería hacer efectivo el derecho de la niña, niño o adolescente a expresar su opinión libremente en todos los asuntos que le afectan y a que dichas opiniones se tengan debidamente en cuenta, es decir, que sean escuchados en los juicios. Esto lo haría yo extensivo a todo tipo de procedimiento en el que participen. Por ejemplo, diría yo, cuando los niños se enfrentan a aspectos relacionados con medicina, también es importante que los niños tengan información sobre lo que está ocurriendo en función de su salud. Es decir, dependiendo del derecho que esté en juego, por decirlo coloquialmente, el niño sí debe de ser escuchado y además debe tener información de lo que está ocurriendo. A veces pensamos que por ser niñas, niños o adolescentes no tendrán la capacidad de comprender, pero entonces ya en esa propia concepción estamos haciendo una discriminación. Lo que tenemos que hacer es informar de la manera más sencilla, con los términos más entendibles posibles. Y habrán visto ustedes que a veces para dirigirse a niñas o niños de edades cortas, de edades tempranas, se utilizan hasta muñecos para poder explicarles a las niñas o niños lo que está ocurriendo en el contexto en el que se encuentren. Un principio adicional es el de respetar el derecho de las niñas, niños y adolescentes a la vida y garantizar en la máxima medida posible su supervivencia y su desarrollo. Pareciera que esto también es algo que damos por entendido y por hecho, pero sí se presentan conflictos en la realidad sobre cómo debe de hacerse respetar este derecho a la supervivencia y desarrollo y cómo debe hacerse respetar este derecho a la vida. Habrán escuchado ustedes en algunas ocasiones, digo, no, no lo he visto que sea como muy común, el tema relacionado con aspectos de religión. Hay algunas religiones que no permiten transfusiones de sangre. Y cuando un niño está grave en un hospital, se presenta la contradicción de si el médico debe o no atender al niño, cómo lo debe de atender, si le puede realizar una operación, si le puede hacer una transfusión. El criterio que se ha expedido por diversos tribunales ha sido, digo, no solo internacionales, sino también nacionales, ha sido el de preservar la vida, el de preservar la salud por encima de los temas religiosos. Bien. Tenemos cuatro premisas que rigen transversalmente todos los procedimientos, lo que implica que todas las personas juzgadoras en el ámbito del derecho, en el ámbito de los juicios, están obligadas a observar los principios en todo momento del procedimiento y en cualquier materia o instancia en la que estén comprendidos directa o indirectamente las niñas, niños y adolescentes.
En primer lugar, el interés superior de la niñez, que es el concepto que nos trae esta tarde a la plática, es un principio reconocido en México en el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Y cuál es el texto de esta norma? En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Las niñas y niños tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para el desarrollo integral. Eh, este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Termina la cita del artículo. ¿Qué pasa con este artículo? Pueden ustedes ver que se dirige a todas las actuaciones del Estado y el Estado está conformado por niveles de gobierno y está conformado por, por ejemplo, en México, por los tres poderes de la Unión que son legislativo, ejecutivo y judicial. También tenemos órganos desconcentrados y órganos descentralizados. Entonces, toda persona que trabaje para el Estado está obligado a velar y cumplir con el principio de interés superior de la niñez, pero además a hacer que se cumpla. Es decir, hay entes privados, por ejemplo, hospitales, en los que dirán ustedes, ¿forman parte del Estado? No forman parte del Estado, pero están brindando un servicio público que es el directamente relacionado con el derecho a la salud y por tanto también están obligados a respetar y hacer cumplir el principio del interés superior de la niñez. Este principio se encuentra referenciado en múltiples ordenamientos nacionales e internacionales como un eje rector de los asuntos que le involucren. A ese respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la expresión interés superior del niño, consagrada en el artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño, implica que el desarrollo de este y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de las propias normas en todos los órdenes relativos a la vida del niño. Ahora bien, tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México como el Comité de Derechos Humanos, digo, de Derechos de los Niños, han sostenido que en virtud del principio del interés superior del niño, se coloca a niñas, niños y adolescentes en el centro de las decisiones que les afecten. Entonces, todas las medidas y disposiciones que les impliquen directa o indirectamente, tanto en la esfera pública como en la privada, deben considerar y tener en cuenta de manera primordial el interés superior de la niñez. El objetivo de ese principio, el interés superior de la infancia, es proteger y garantizar el desarrollo y que las niñas, niños y adolescentes disfruten plena y efectivamente de todos sus derechos. Atender ese principio supone reconocer que las niñas, niños y adolescentes, debido al periodo de desarrollo y evolución de sus facultades y madurez, necesitan una protección legal reforzada que les asegure el ejercicio pleno de sus derechos, incluidos aquellos reconocidos en el ámbito internacional. Entonces, bueno, desde que un Estado suscribe tratados internacionales, el derecho internacional pasa a formar parte del derecho nacional y entonces los derechos comprendidos en el derecho internacional pasan a formar parte de los derechos comprendidos en el derecho nacional. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el interés superior de la niñez tiene una función justificativa y directiva en su vertiente de principio normativo. Por tanto, sirve para justificar todos los derechos que tienen como objeto la protección de niñas, niños y adolescentes. Por otro lado, en su función directiva,
se presenta como un criterio orientador de toda producción normativa entendida en sentido amplio. Esto es, no solo respecto de la interpretación y aplicación del derecho por parte de las personas juzgadoras, sino también sobre las medidas dictadas por los legisladores. En México tenemos dos niveles de legisladores. Tenemos el poder, eh, el Poder Legislativo Federal que comprende dos cámaras, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, y las entidades federativas, que son 32, comprenden nada más un legislativo, que son las cámaras de diputados de cada una de las entidades federativas. Es decir, hay 32 poderes legislativos porque son 32 entidades federativas. Eh, Esto es, no solo respecto de la interpretación y aplicación del derecho por parte de las personas juzgadoras, he dicho, sino también que los legisladores deben de comprender al interés superior de la niñez cuando están en el proceso de elaboración de las normas jurídicas. Ahora, nosotros también tenemos normas jurídicas que se expiden no solo por el legislador, sino también por órganos administrativos. Tenemos, por ejemplo, una norma oficial mexicana, aquí la separé, una norma oficial mexicana que es la 046 SSA2 2005, que se refiere a la violencia familiar, sexual o contra las mujeres y contiene criterios para la prevención y atención de la violencia. En el campo de la atención, vean ustedes algo interesante que ha generado algo de ruido y es precisamente su norma es la 6.4.2.7 en el que habla de los casos de embarazo por violación. Nosotros sabemos que cuando una persona resiente violencia sexual, usualmente tendría que denunciarlo ante el agente del Ministerio Público, que será el que integre una carpeta de investigación y en el caso de que exista un embarazo, tendría entonces desde el campo del derecho penal solicitarse al Ministerio Público que autorice la interrupción del embarazo por ser producto de una violación y es una de las excepciones a la comisión del delito de aborto. Entonces, esta norma tiene un tratamiento distinto. Esta norma dice textualmente, en caso de embarazo por violación, las instituciones públicas prestadoras de servicios de atención médica deberán prestar servicios de interrupción voluntaria del embarazo en los casos permitidos por ley, conforme a lo previsto en las disposiciones jurídicas de protección a los derechos de las víctimas, previa solicitud por escrito, bajo protesta de decir verdad de la persona afectada de que dicho embarazo es producto de una violación. En caso de ser menor de 12 años de edad, a solicitud del padre y o madre, o a falta de estos, de su tutor, o conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. Aquí tenemos una cuestión interesante. Una persona que tenga menos de 12 años, es decir, hasta un día antes de cumplir los 12 años, puede acudir a un hospital y decir que fue violada y que está embarazada y que quiere interrumpir el embarazo. Y entonces el único requisito es que por escrito bajo protesta de decir verdad, manifieste que fue víctima de violencia sexual y que esta solicitud se haga por conducto del padre o la madre. Pero luego tenemos la interrogante, cumplidos los 12 años y antes de los 18 años, ¿qué pasa? Pues la misma norma especifica que cumplidos los 12 años y antes de los 18 no es necesario que el padre o la madre sea quienes soliciten la interrupción del embarazo, sino que la niña, la adolescente, puede ir directamente al hospital, presentar su escrito bajo protesta de decir verdad de que fue violada y entonces
solicitar la interrupción del embarazo y no necesitan la intervención ni de padres, ni de personas que ejerzan tutela, ni de personas que ejerzan custodia. Bien, aquí también la norma nos dice que el personal de salud que participe en el procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo no está obligado a verificar el dicho de la solicitante, es decir, no tenemos por qué cuestionarla, tampoco tenemos por qué esperar a que presente una denuncia, ni tampoco a recibir una orden del Ministerio Público, ni una orden judicial. Simplemente por presentarse y manifestarlo por escrito se tiene que practicar el procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo, entendiéndose la actuación del personal médico basada en el principio de buena fe, a que se refiere el artículo 5 de la Ley General de Víctimas. Y dice también la norma, en todos los casos se debe brindar a la víctima en forma previa a la intervención médica la información completa sobre los posibles riesgos y consecuencias del procedimiento a que se refiere lo que ya hemos dado lectura, y sobre todo la interrupción del embarazo, a efecto de garantizar que la decisión de la víctima, es decir, de la niña o adolescente, sea una decisión informada conforme a las disposiciones aplicables. Se deberá respetar la objeción de conciencia del personal médico y de enfermería encargados del procedimiento, pero las instituciones públicas prestadoras de servicios de atención médica federales deben sujetarse a las disposiciones federales aplicables. Y aquí una de las cuestiones que han atendido las instituciones públicas federales es una norma que han expedido en el sentido de que deben de tener personal que no tenga objeción de conciencia para casos como este. Entonces, bueno, ¿a qué nos lleva esta norma? Bueno, a la escucha de la víctima, a la credibilidad de su dicho, a al derecho de recibir información para tomar una decisión informada, y estamos en el campo médico, no estamos en el campo jurídico, aunque esta es propiamente una norma que no solo faculta, sino también obliga al personal médico o a las instituciones médicas a la interrupción del embarazo cuando así se les solicite. Bien, vamos a otro campo, al interés superior como concepto indeterminado. Una de las dificultades más conocidas que se presenta con este principio es precisamente la indeterminación. Sin embargo, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el interés superior de la infancia, en efecto, es un concepto indeterminado que no puede definirse en abstracto, esa situación no quiere decir que no existan estándares mínimos que permitan su evaluación y determinación. Eh, la Corte de México ha recordado que todo concepto indeterminado puede estructurarse por zonas de certeza. La primera es positiva, la segunda es negativa y la tercera es intermedia. La zona de certeza positiva contiene el presupuesto necesario o la condición inicial mínima. Por ejemplo, en el caso del interés superior de la niñez, esa zona de certeza positiva prevé la necesidad de proteger de la afectividad de la niña, niño o adolescente. En cambio, en la zona de certeza negativa se permite establecer sin duda alguna que la medida o situación no es acorde con el interés superior del niño. Por ejemplo, cuando se otorga la guarda y custodia exclusiva a una persona que violenta al niño involucrado. A ver, en este aspecto, todos los días los jueces de primera instancia, los jueces estatales, resuelven cuestiones relacionadas con custodia de niñas, niños y adolescentes. Me parece una actividad de profunda delicadeza y de reconocimiento por todo lo que tienen que considerar, y desde luego siempre buscando el bienestar de la niña, niño o adolescente. Hay que decidir
con cuál de los dos papás o si con ninguno y a lo mejor con los abuelos o a lo mejor con los tíos, dónde puede estar mejor, dónde pueden tener mejores circunstancias de desarrollo una niña, niño o adolescente. Pero no hablamos de mejor en materia económica, es decir, quien le pueda proveer de más bienes no es precisamente el factor, sino que pueda tener un mejor desarrollo humano, un mejor desarrollo personal. Eh, Todos los días vemos temas relacionados con violencia familiar. Los jueces familiares en las entidades federativas todos los días resuelven sobre aspectos de dónde la niña, niño o adolescente no van a estar expuestos a violencia, porque eso sí es un factor determinante. Buscar que no estén expuestos a ninguna clase de violencia familiar, porque en todo caso incluso los contendientes ni siquiera podrían, si hubiera alguna evidencia de violencia en todos los que están contendiendo, el niño o niña no, o adolescente no podría estar con una persona, no podría ser asignado para su custodia con una persona que pueda ejercer violencia física, moral, o de cualquier índole. Por supuesto que mucho menos la violencia sexual. Por último, en relación con la zona de certeza intermedia, eh, se confirma que el interés superior del niño no puede ser generalizado. Para identificar si se está respetando dicho principio, se requiere un estudio individualizado de las circunstancias personales y familiares de cada caso, donde el resultado puede ser distinto para cada niño, niña o adolescente. Por ejemplo, para elegir el régimen de convivencia de los padres con el niño, niña o adolescente, se analizan las circunstancias particulares del caso haciendo uso de valores o criterios racionales. En ocasiones ni siquiera están los criterios establecidos en ley o en alguna norma, sino que en ocasiones es el sentido común, la valoración del caso concreto, lo que lleva al juzgador a tomar esas decisiones. Entonces tenemos que el concepto del interés superior de la infancia es complejo, es flexible y es adaptable, dependiendo de las circunstancias que rodean a la niña, niño o adolescente y adicionalmente dependiendo de las propias condiciones personales del niño, niña o adolescente, por lo que debe determinarse de conformidad con circunstancias concretas, porque la decisión que se tome tiene que ser, sí, fundada, fundada en lo que tenemos como evidencia. Si estoy hablando de juicios, como también podríamos estar hablando de aspectos de educación, como también podríamos estar hablando de aspectos médicos, como también podríamos estar hablando de aspectos relacionados con esparcimiento. Entonces, las autoridades en cualquiera de los campos tienen un deber reforzado de protección integral que les obliga a evaluar y determinar si el interés superior de la niñez, cómo deberán de tomarlo en cuenta, fundamentando y motivando de manera reforzada el cómo y por qué toman una decisión en relación con el principio rector y la persona a la que se aplica. Eso debe tomarse en cuenta incluso cuando sus derechos no formen parte de un litigio, o bien si lo son de un litigio, aun cuando los derechos de las niñas, niños o adolescentes, como ya lo mencioné, no sean parte en un juicio. Entonces tenemos o podemos concluir que el interés superior ordena a todas las autoridades estatales, incluyendo por supuesto a las personas juzgadoras, que la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes se realice a través de medidas reforzadas o agravadas, lo que se traduce en una protección de mayor intensidad para sus derechos. Por otra parte, tenemos que el interés superior de la niñez tiene un concepto triple. Tanto el Comité de Derechos de los Niños como la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos
han establecido que el interés superior de la niñez es un concepto que tiene una dimensión triple y que puede ser definido desde su acepción de derecho sustantivo, primera dimensión, de principio jurídico interpretativo fundamental, segunda dimensión, y la tercera dimensión es de norma de procedimiento. Esto ya es enfocado directamente a los juicios. Entonces, como derecho sustantivo, se refiere a que sea una consideración primordial que se tenga en cuenta al momento de tomar una decisión sobre la cuestión controvertida que comprende los derechos de las niñas, niños y adolescentes en concreto, para ver si lo puedo decir más simple. El interés superior de la niñez o el interés superior de la infancia es un derecho que debe ser considerado por todas aquellas personas o autoridades que toman decisiones en relación con niñas, niños y adolescentes. El hecho de que el interés superior de la niñez se atienda como una consideración primordial significa que no puede estar al mismo nivel que todas las demás consideraciones. Es decir, debemos de poner los derechos del niño por encima de los demás derechos que estén en juego en alguna circunstancia, juicio, acto. Además, el Comité de Derechos de los Niños ha hecho una precisión particular en el caso de la adopción, en el que el derecho de interés superior no es una consideración primordial, no es simplemente una consideración primordial, sino que es la consideración primordial. Es decir, es un factor determinante para tomar una decisión relacionada con una adopción. Es, cuáles son sus derechos, cuáles son las circunstancias de la niña, niño o adolescente, por encima de cuáles son las condiciones o las circunstancias de quienes lo quieren adoptar. ¿Cuándo hemos visto ese tipo de conflictos? Pues de lo que me ha tocado ver, lo hemos visto en los casos de adopción por por parejas del mismo sexo. O lo hemos visto en casos o se cuida tanto el tema de las adopciones, realmente hay tantas cosas que uno de repente ignora, como por ejemplo, los niños que están en orfanatos. Hay que cuidar mucho quién los visita, quién los adopta, porque pudiera darse el caso de que aunque se puedan reunir los requisitos que se exigen para aquellos adoptantes que están interesados, aquellos posibles adoptantes, también pudiera darse el caso de que después los niños pudieran ser prostituidos o pudieran ser utilizados para actos ilícitos en cualquiera de sus dimensiones, desde luego la comisión de delitos, por ejemplo. Entonces, pues se debe ser muy precavido en el tema de las adopciones. Esto implica que las autoridades, incluyendo las jurisdiccionales, tienen la obligación de garantizar que el derecho del interés superior se respete siempre que se tenga que tomar una decisión que afecta a niñas, niños y adolescentes, a un grupo de niñas, niños o adolescentes concreto o genérico, o a toda la infancia y o adolescencia. El Comité de Derechos sobre los Niños de la ONU ha señalado que el interés superior no solo es un derecho individual, sino también un derecho colectivo. Y su aplicación, por ejemplo, tratándose de infancias indígenas, exige que se examine su relación con los derechos culturales colectivos. Lo vamos a mencionar más adelante, pero aquí entonces ya entra un concepto que en derecho le llamamos interseccionalidad, porque vamos a ver no solo el derecho del interés superior de la niñez, sino también todos los derechos de un grupo de niñas, niños y adolescentes, pero además con la otra condición de vulnerabilidad, que es la de pertenecer a un grupo indígena y tal vez con otra condición de vulnerabilidad que tenga que ver con una cuestión de condición de pobreza. Si queremos conocer cuáles son los grupos o condiciones de vulnerabilidad que puedan presentarse,
Un gran ejemplo podría ser el artículo 1 de las 100 reglas de Brasilia que nos describen cuáles son las condiciones de vulnerabilidad, las enuncia y desde luego también nos dice que es enunciativo más no limitativo, pero es un gran número de condiciones de vulnerabilidad de las personas. Entre ellas, desde luego, los niños. Por otra parte, el Comité de Derechos de los Niños ha sostenido que como derecho sustantivo, el interés superior de la niñez conlleva una obligación intrínseca para los estados y es de aplicación directa y puede ser invocado ante los tribunales como tal. Lo que supone también garantizar que existan mecanismos y procedimientos de denuncia, curso o reparación que den plenos efectos al derecho de las niñas, niños y adolescentes, lo que a su interés superior se integre debidamente y se aplique de manera sistemática en todas las medidas de ejecución y procedimientos administrativos y judiciales que les afecten. Inclusive, como derecho, el interés superior de la niñez nos lleva a que cuando no haya una norma específica que ordene cómo proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes, se puede, desde los juicios, se pueden dictar medidas que en una sana crítica puedan ser necesarias o indispensables para el caso que se esté resolviendo. Bien, por otra parte tenemos al interés superior de la niñez como un principio jurídico de interpretación fundamental. Y eso quiere decir que en los casos en que una norma jurídica admita más de una interpretación, se debe elegir aquella que satisfaga de manera más efectiva los derechos y libertades de las niñas, niños y adolescentes a la luz del interés superior. Sobre este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que en el ámbito jurisdiccional, el interés superior es un principio orientador de la actividad interpretativa que se relaciona con cualquier norma jurídica que tenga que aplicarse a la infancia y a la adolescencia en los casos que puedan afectarse sus intereses. Ahora, en el campo de la interpretación, en nuestro sistema jurídico mexicano se hace desde luego en las sentencias. Pero luego las sentencias pueden dar lugar a criterios aislados y luego los criterios aislados pueden dar lugar a jurisprudencia. Entonces, en resoluciones jurisdiccionales, en criterios aislados o en jurisprudencia es que se hace la interpretación de normas jurídicas y es donde podemos, quienes hemos ejercido cargos de juzgadores, podemos hacer la interpretación más favorable, utilizar el interés superior de la niñez para interpretar los alcances de una norma jurídica o inclusive desde el ámbito del control de convencionalidad podemos decidir que una norma jurídica no se aplique porque es contraria al interés superior de la niñez. Bien, cuando se estudian medidas legislativas o administrativas que afectan derechos de niñas, niños y adolescentes, el interés superior demanda que los órganos jurisdiccionales realicen un escrutinio estricto en relación con la necesidad y la proporcionalidad de la medida que se analiza, es decir, de la medida que nos proporciona la norma, ¿verdad? Esta mayor exigencia en el examen de constitucionalidad se explica por la especial protección con la que debemos de tratar los asuntos inherentes a niñas, niños y adolescentes a nivel constitucional y convencional. Esto no significa que la persona que realiza esa labor de juzgar esté obligada a resolver siempre a favor de los niños, niñas y adolescentes, sino que en todo momento debe procurarse la tutela efectiva de sus derechos mediante un análisis riguroso y concienzudo en cada caso. Eh, para que la resolución emitida demuestre que se actuó en todo momento atendiendo a sus derechos. Aquí les quiero platicar les mencionaba hace un momento la norma oficial que faculta
que permite y además que protege la interrupción voluntaria del embarazo en caso de niñas que hayan sido violadas. Nos llevaron a juicio de amparo indirecto la constitucionalidad de la norma para casos relacionados con niñas que fueran de 12 años o más, pero menores de 18 años, donde no se exige que los padres o los tutores o las personas que ejercen custodia, no se exige que sean quienes hagan la solicitud, ni tampoco que acompañen a la niña, y tampoco que brinden una autorización. Esto se presentó en un ejercicio de litigio estratégico y de acuerdo a lo que pudimos advertir en los diversos juicios que se presentaron sobre ese tema, pues iban los papás argumentando que la norma era inconstitucional y que debía haberse establecido en esa norma oficial mexicana, debía haberse establecido la obligación de que los padres fueran quienes solicitaran la interrupción, o que la niña lo solicitaría previo consentimiento de sus padres o de quienes ejercieran la tutela o de quienes ejercieran la custodia. Entonces, les digo que fue litigio estratégico porque advertimos que fue más como una cuestión de grupos que son contrarios a la decisión de las víctimas en función al aborto. En ejercicio, en aplicación a este principio del interés superior de la niñez y en protección a las víctimas de violación, es decir, las niñas que solicitaron la interrupción voluntaria del embarazo, decidimos en los tribunales que la norma es perfectamente constitucional y que la decisión puede tomarse por la niña víctima de la violación, y que si la norma no establece que los padres deban intervenir en la decisión ni autorizar la decisión de la niña, la norma es perfectamente constitucional porque está privilegiando los derechos de la niña como víctima de un delito. Entonces, es un ejemplo que les quería comentar de cómo hemos aplicado ese principio en un caso, bueno, partiendo de esta norma que ya hemos enunciado. Ahora, otro ejemplo de aplicación del interés superior como principio interpretativo en un caso concreto se puede apreciar en un amparo en revisión 644 diagonal 2016, que resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Una madre que estaba privada de la libertad impugnó un artículo del Reglamento de los Centros de Reinserción Social del Estado de Puebla, en el que se señaló que las niñas, niños y adolescentes que viven con sus madres en un centro de reinserción social, comúnmente conocidos como cerezos, no podrían permanecer en el centro de reclusión después de cumplir 3 años. Además, se impugnó el acto de aplicación en el que las autoridades penitenciarias ordenaron la separación de su hija en 2 meses siguientes a la decisión. Es decir, una madre que estaba en un centro de reclusión tuvo una hija y estaban ordenando que, como había cumplido los 3 años, ya debía ser separada de su madre. La Suprema Corte analizó e interpretó conforme al principio de interés superior de la niñez, y dijo que a su consideración esa norma no resultaba inconstitucional siempre y cuando se interpretara de conformidad con el interés superior de la infancia, que la norma resultaría constitucional siempre que se interpretara que la separación de los niños, niñas y adolescentes que estuvieran en esa circunstancia y que fueran mayores de 3 años se llevara a cabo, número uno, con sensibilidad y gradualidad. Es decir, no es como que el niño, niña o adolescente se va para siempre, sino que tendría que escogerse, dependiendo del caso, un método para que fuera gradual la separación. Número dos, que a partir de una evaluación minuciosa de las condiciones reales de cada caso y atendiendo lo que resultara más favorable para los intereses del niño, se le separara. Número tres, que se procurara que la madre e hija o hijo mantuvieran un contacto cercano, frecuente y directo,
al máximo de posibilidades de cada caso. Y número 4, que se tomara en cuenta la opinión de la niña, niño o adolescente, que se separara sin que la edad biológica fuese un impedimento para ello, además de explicarle a la niña, niño o adolescente el proceso que se llevaría a cabo. Entonces, también dijo la Suprema Corte que sería inconstitucional el acto de aplicación, no la norma, el acto de aplicación si no se privilegiaran estos puntos que la Suprema Corte dimensionó. Concretamente dijo, dependiendo de las circunstancias del caso. Aquí podría decirles, generalmente los hombres que están recluidos, sea de manera preventiva porque están atendiendo un juicio o sean sentenciados, siempre reciben visitas. Y va la mamá, les lleva comida, va la esposa, van los hijos, va la familia. Y luego a veces van personas hasta que no son ni de la familia directa, ¿verdad? En cambio, las mujeres en reclusión se quedan solas. No las van a visitar, pero no solo no las van a visitar, sino que las abandonan por completo. Entonces, una de las grandes preguntas cuando vas a separar a las niñas, niños o adolescentes de una madre que está en reclusión es, bueno, por un lado tenemos que el sistema educativo para niñas, niños y adolescentes, pues no va a ser de una calidad, enorme en reclusión. Por otra parte, podemos considerar que estos niños, niñas o adolescentes, pues van a estar también recluidos, igual que la madre. También las condiciones de salubridad, de higiene, los servicios de salud, todo eso se considera. Sí, pero tal vez la presencia de la madre es más benéfica para la niña, niño, que el salir del lugar de reclusión y enfrentarse con un núcleo familiar con violencia, quizás, o a lo mejor con el abandono del núcleo familiar y después convertirse en personas en situación de calle. Entonces, ven ustedes que en este caso, la Corte obliga a analizar las circunstancias de cada caso. Dice que la norma no es inconstitucional en sí misma, pero que la aplicación puede ser constitucional o inconstitucional, dependiendo de que se valoren o no las condiciones personales, las circunstancias de cada caso en concreto. Es pues un ejemplo muy claro de interpretar. Bien, ahora nos queda decir cuestiones relativas al interés superior de la niñez como una norma de procedimiento. Aquí estamos hablando específicamente en el caso de juicios. Aquí la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el principio de interés superior de la niñez se constituye como un criterio de interpretación mediante el cual se puede examinar cualquier disposición normativa, no solo las que regulan o impactan en un derecho, sino también aquellas que reglamentan el procedimiento jurisdiccional que se esté llevando a cabo. Entonces, tenemos en la mayoría de normas secundarias, tenemos una parte que prevé los derechos y otra parte que prevé los derechos procesales. Entonces, en este caso, el interés superior de la niñez, en el caso que estoy hablando en este momento, se refiere a las normas de procedimiento. Eh, sobre ese tema, al analizar el interés superior de la niñez como norma de procedimiento, podemos decir que cuando se trate de asuntos que comprendan a niñas, niños y adolescentes, las personas juzgadoras deben cerciorarse de que los derechos y las garantías procesales que asisten a las niñas, niños o adolescentes sean respetadas en todas las etapas del procedimiento, asegurándose que cuenten con un acceso efectivo a la justicia, con una defensa adecuada y que se cumplan las formalidades del procedimiento. En México nosotros les llamamos las formalidades esenciales del procedimiento, las que establece el artículo 14 constitucional en relación con el artículo 16 constitucional.
Eh, y bueno, se ha dicho por la Suprema Corte que el debido proceso a que se refiere el derecho internacional son las formalidades esenciales del procedimiento a que se refieren los artículos 14 y 16 constitucionales. Entonces, además, en la justificación de las decisiones debe constar expresamente que se ha tenido en cuenta el interés superior de la niñez. Este requisito se cumple cuando se reúnen estos factores. Que a través de la explicación se logre demostrar que se ha respetado el derecho dentro de la decisión. Que se desarrollen los elementos que se han considerado para atender el interés superior. Que se expongan los criterios en que se basó la decisión y que se justifique la forma en que se ponderaron los intereses de las niñas, niños o adolescentes frente a otras consideraciones, ya sea en casos concretos o en cuestiones normativas. Entonces, basándose en este principio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México ha establecido que en los procedimientos judiciales en que esté involucrada la infancia o la adolescencia, o ambas, las personas juzgadoras cuentan de manera excepcional y dependiendo de cada caso, con facultades tuitivas, es decir, que protejan para flexibilizar los principios y las normas procesales con objeto de hacerlos compatibles con el principio de interés superior de la infancia. Eh, Esto no significa que en todos los casos en que haya presencia en un juicio de niñas, niños y adolescentes deban suprimirse los requisitos procesales correspondientes sin ninguna explicación. Sin embargo, ese tipo de disposiciones, refiriéndonos a aquellas normas que rigen para plazos legales, tipos de juicios o las vías o los presupuestos que deben de satisfacerse para obtener una resolución de fondo, no deben ser utilizadas como obstáculos o trabas. Puede suceder que una niña, niño o adolescente o quien los represente acudan a juicio y se equivocaron de vía. No era el amparo indirecto, sino el directo. Entonces, bueno, pues el juzgador tiene que emitir una resolución y aunque pueda advertir que tal vez se hizo de manera inclusive, puede ser hasta premeditada, caso en el cual a las personas adultas, si la ley sí les prevé una sanción procesal, pues tratándose de niñas, niños y adolescentes, pues se tiene que emitir una resolución donde se decline competencia a la autoridad que realmente sea competente para conocer de los asuntos. Bien, puede ser que una norma procesal exija que ante una afirmación tiene que haber una prueba correlativa, es decir, si estás afirmando que la firma es falsa, pues entonces tienes que probar que la firma es falsa y debiste haberme ofrecido la pericial. Bueno, pues si tenemos niñas, niños o adolescentes en un juicio y no ofreció la pericial, el juzgador tiene que llamar al juicio la prueba pericial de oficio en ejercicio y aplicación del interés superior de la niñez. Tendría entonces, con cualquier prueba, el juzgador, aplicando el interés superior de la niñez, pues que traer pruebas de oficio al juicio para conocer la verdad legal. Entonces, la incidencia y aplicación del interés superior de la niñez sobre los derechos adjetivos, que son los procesales, y las formalidades esenciales del procedimiento, puede implicar que sean válidamente modificados por el juzgador dependiendo del caso, de las circunstancias, de las características y, por supuesto, a partir del interés superior de la niñez. La Corte de México ha señalado que esta capacidad de flexibilizar los principios y las normas procesales se configura como una herramienta que opera únicamente cuando se estime que tales disposiciones, es decir, las normas procesales, no puedan, o sea, la flexibilización de las normas procesales no pueda repercutir de manera negativa o desproporcional en los derechos de niñas, niños y adolescentes. Entonces, hasta aquí podemos apreciar que el interés superior como norma de procedimiento faculta a quienes ejercen la función de juzgar a armonizar diversas normas y principios
siempre y cuando adviertan que en atención a las circunstancias especiales del caso, la aplicación de determinado principio o norma procesal afectaría u obstaculizaría el ejercicio pleno de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Cuando se realiza un proceso de flexibilización de los principios o disposiciones procesales en atención al interés superior, las personas juzgadoras encargadas de llevarlo a cabo deben cerciorarse de que no represente una carga indebida, excesiva o desproporcionada para el propio órgano jurisdiccional o terceros. Eso, desde luego, quiero decirles que podría apreciarse subjetivo. Sin embargo, los juzgadores tenemos capacitación, sobre todo los de carrera judicial, para aplicar este tipo de principios como el de interés superior de la niñez. Para aplicar, entonces, como norma procesal, lo tenemos muy claro. Tenemos trabajando con derechos humanos de manera insistente, reiterada, obligatoria a partir de la reforma constitucional de 2011, que incluyó los derechos humanos en el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y el no hacerlo puede repercutir en sanciones. Les quiero poner un ejemplo en relación con sanciones. Déjenme lo localizo. Hace poco, en una entidad federativa, se sancionó a un juez. El Tribunal de Disciplina sancionó a un juez hasta por 10 años por vulnerar derechos de niñas y niños. Y entonces dice la síntesis que el Tribunal de Disciplina Judicial resolvió por unanimidad inhabilitar por 10 años al juez de primera instancia. La resolución se emitió al acreditarse que el servidor público vulneró los derechos de niñas y niños al excluir de diversos procedimientos a las autoridades legalmente encargadas de su protección, o sea, el Ministerio Público y la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Entonces se determinó que el juez sancionado no podrá desempeñar funciones jurisdiccionales ni ocupar cargo o comisión alguna dentro del servicio público en el plazo específico de 10 años. Esto ocurrió hasta donde estoy leyendo, en el Estado de México. Entonces, eh, el no aplicar al interés superior de la niñez como regla de procedimiento implica que inclusive los juzgadores puedan ser separados de cargo e inhabilitados. Entonces, podemos concluir que el principio de interés superior de la niñez es una obligación que debe aplicarse en todas las medidas y asuntos relacionados con la infancia y la adolescencia por entes públicos, incluyendo a la judicatura. Por lo que hace a los procesos judiciales que involucran niñas, niños y adolescentes, las personas juzgadoras deben conceptualizar el interés superior desde la triple dimensión como derecho sustantivo, principio jurídico interpretativo y normas de procedimiento. Entonces, el interés superior de la niñez no se limita a los derechos sustantivos de las niñas, niños y adolescentes, sino que también incide sobre los derechos adjetivos y formalidades esenciales del procedimiento. Por aquí tenía yo algún otro ejemplo de resoluciones recientes. Ujú. A ver, déjenme ver aquí. Hay un comunicado a ver, déjenme abrir, este, que es algo que inquieta, y yo creo que por ser un tema, digo, ya no tan novedoso, pero sí que ha cobrado fuerza en cuanto a los conflictos que se generan en los conflictos jurídicos, y específicamente el tema relacionado con vientres subrogados. Ahora, en el tema de vientres subrogados, se han tenido debates profundos en diferentes temas, porque se ha considerado que si, o sea, la corriente de estudiosos del derecho que se opone a la práctica de convenios o contratos de vientres subrogados argumentan que en realidad lo que se está haciendo, desde inclusive el óvulo y el esperma, que algunas empresas suelen tener.
creo que se dice criolizado, y que pueden hacer fecundaciones in vitro y después plantarlo en un vientre y que se presta a la venta de personas. Entonces, aquí hay un tema filosófico, jurídico que analizar en relación a que a partir de cuándo empieza la vida. Hay algunos estados, naciones que consideran que la vida empieza desde la fecundación. Hay otros estados, naciones que consideran que la vida empieza desde pues determinado número de meses o semanas que tenga el embarazo. Hay quienes dicen que se pueden proteger los derechos como persona hasta el nacimiento y es un debate que se tiene continuamente. En estos casos que ha resuelto la Suprema Corte recientemente, en este en particular que les comento, se refiere a, viendo el tema de los derechos de niñas, niños y adolescentes que puedan ser producto de una subrogación de vientres, se refiere a que se pueda ordenar el acta de cómo va a quedar asentada el acta de nacimiento. Y entonces habla de que desde que se celebra el convenio o contrato de subrogación, la mayoría de la Suprema Corte de Justicia decidió que debe de ser revisado por un juez, primera instancia, en vía de jurisdicción voluntaria. Y hay un criterio, la ponente, que fue la ministra Lenia Batres, manifestó su oposición al criterio adoptado por el Pleno de manera mayoritaria. Y dice, la mayoría del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió que se puede recurrir a una persona juzgadora para validar el contenido de un contrato de gestación sustituta celebrado entre particulares en presencia de un notario a través de la jurisdicción voluntaria. Voté en contra porque no es pertinente adoptar como criterio que la Corte pueda validar convenios privados en materia que inciden en la dignidad humana, la identidad y los derechos de niñas, niños y adolescentes, porque ello abre la puerta a espacios de explotación y a trata de personas, particularmente en contextos de desigualdad económica y social. Resulta indispensable una formulación propia sobre este tema, toda vez que no existe legislación suficiente. Este tipo de concepto cosifica a las niñas, niños y los coloca en una situación contractual que supedita su identidad y filiación al cumplimiento de un contrato privado. Esto es más evidente cuando se sabe en dos de los involucrados en la contradicción de tesis 159 de diagonal 2025, analizada por el Pleno de la Suprema Corte, los contratantes son personas de nacionalidad extranjera y que en sus países de origen tienen prohibida la gestación a través de un vientre subrogado. La filiación es un derecho o una institución de orden público y no puede quedar subordinada a la voluntad contractual. La filiación pertenece al ámbito del interés público, no al mercado. En contraste, la gestación sustituta, particularmente en contextos de desigualdad económica, puede implicar riesgos de explotación y consentimiento condicionado de las mujeres gestantes y someter sus cuerpos a decisiones y a controles externos. Existe el precedente del amparo en revisión 53 diagonal 2024, ya resuelto por la entonces primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que se estableció que ante la falta de legislación específica sobre el tema, la adopción, o sea, otro tema, es la figura legal más adecuada para resolver sobre la paternidad de una niña o niño gestados mediante esta técnica. Verán ustedes entonces que, pues, dos criterios distintos, el que adoptó la mayoría del Pleno de la Suprema Corte y el criterio que nos plantea la ministra Lenia Batres. Bien, pues estoy viendo que son 8:30, que nos hemos rebasado un poco el tiempo. Pues yo agradezco mucho la invitación del doctor Sergio Arellano y la atención brindada por todos ustedes a esta charla y quedo a sus órdenes. Para mí es un honor estar con ustedes esta tarde y bueno, en lo que yo pudiera auxiliar si es que existiera alguna duda.
Muchísimas gracias, doctora Gloria. Verdaderamente un tema muy complicado, muy interesante, muy reflexivo. Me vino a la mente durante la plática, por ejemplo, los estereotipos que tenemos en derechos humanos, de que los papás no podemos cuidar a nuestras hijas, ¿no? A nuestros hijos. Somos incapaces los padres de cuidar a nuestras hijas y ya ha existido sesgos por muchos años de que siempre debe de ser la madre quien debe de cuidar. Y me imagino que sí, habrá muchos casos en los cuales históricamente, por supuesto, una madre es mucho más apta por cuestiones, pues, no sé, de afinidad, biológicas y demás. Pero la generalización de los estereotipos nos ha generado grandes, grandes, grandes confusiones, grandes problemas, o los matrimonios del mismo sexo que bien comentabas, los temas que se han vertido es que son malos padres, porque son personas que son tan enfermas, ¿cómo es posible, no? Que puedan tener una unión del mismo sexo y adoptar y tener una familia, cuidar a menor. Bueno, ¿quién nos garantiza que las parejas heterosexuales son los mejores padres? ¿Quién nos garantiza, no? ¿Y quién nos puede afirmar tajantemente que padres del mismo sexo no sean muy amorosos y sean verdaderamente un ejemplo de vida? Entonces, la particularización, la racionalidad, el tema de los casos en particular, creo que ese esquema de cuidar siempre a los menores, de proteger, de buscar que estén por encima de otros derechos, creo que es el factor fundamental de esta plática que magistralmente nos has enseñado con tu experiencia de muchos años como juzgadora. No es lo mismo abordar un tema a través de la lectura y la investigación que el día a día, con experiencia de tener casos reales, casos donde se resuelven este tipo de controversias, pues compartir esta experiencia que para nosotros ha sido muy vasta y muy, muy grata. Muchas gracias. Pues, pues ya estamos al cierre. No sé si hubiera alguna participación muy, muy breve de alguien que quisiera hacer el uso de la voz, unos cuantos minutillos si nos los permite la doctora Avesia, si alguien quiere hacer el uso de la voz, eh, adelante. Si no fuera el caso, ya por la cuestión de los tiempos, que verdaderamente se nos vino el tiempo muy rápidamente, no nos dimos cuenta que estábamos ya involucrados en tantos ejemplos, tantas experiencias, y bueno, pues si no hay alguna otra en participación, pues agradecerte, doctora, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por compartir tu experiencia y bueno, pues si quisieras dar unas palabras de cierre, te lo agradeceríamos mucho. Muchas gracias, doctor Arellano. Bien, pues diría que tenemos que seguir construyendo en el plano del derecho, pero también en todos los ámbitos en función del interés superior de la niñez. Eh, Tenemos que aprender todos los días a comunicarnos con los niños porque no hay, digamos, un niño igual a otro, o sea, en una familia son diferentes. Entonces tenemos que aprender a ser perceptivos, empáticos y fomentar esta comunicación con los niños. Son personas que no solo tienen derechos, todos los que tenemos los adultos, los mismos, sino que también tienen derecho a ser informados, también tienen derecho a ser considerados y entonces eh, creo que todos tenemos que ir aprendiendo a cómo aplicar este interés superior de la niñez en nuestros respectivos ámbitos de desarrollo. Yo estoy muy honrada, me siento muy honrada de haber platicado con ustedes esta tarde. Me siento muy honrada de su invitación, doctor Sergio. Y bueno, espero poder verlos pronto. Que tengan una excelente noche y quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias, doctora Gloria. En 2 minutos quisiera, nada más para cerrar, comentarles un caso que vivimos nosotros aquí en el instituto que a mí me cimbró verdaderamente. Una pareja tuvo una hija, sin embargo el padre nunca se enteró que la mujer había quedado embarazada, se separaron y después de 3, 4 años se enteró este señor que era papá y nunca le habían dicho que había sido papá. Al enterarse, por supuesto, los derechos que la ley le da del ejercicio de la patria potestad para reclamar y ver a su hija, ¿no? Pues finalmente
Tiene el derecho el padre de ver a su hija, pero la resolución que llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, partiendo del principio del interés superior de la niñez, fue, pues ya tiene una familia. La señora se había unido a otra persona que hacía el rol de papá, no biológico, pero sí el rol de papá ya en un esquema de convivencia, y tuvo que declinarse por el interés superior de la niñez en favor de la pequeña y negarle el derecho al padre de exigir esta parte de la patria potestad. O sea, a ese extremo de el padre, ¿no? Pónganse del lado del padre, qué injusto, qué tremendo, pero siempre, siempre tenemos que vigilar y ver por el interés superior de la niñez. Pues muchas gracias a todos, muchas gracias a nuestros queridos invitados de la certificación de niños, niñas y adolescentes. Gracias por estar con nosotros. A nuestros invitados de la cuarta generación, muchas gracias por estar en estas actividades académicas de cierre de la tercera generación y por supuesto a nuestra querida y distinguida generación en turno, pues ya estamos al cierre, próximos a París. Así es que bueno, pues muchas gracias, que descansen y muy buenas noches a todos y a todas. Un gusto. Buenas Gracias, noches, un gusto. gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches hasta Colombia, Johan. Buenas Buenas noches, noches. gracias. Buenas noches a todos.